Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros reflexionamos sobre este hermoso Evangelio de San Lucas. Desde un comienzo, cuando ya comenzamos nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Lucas, nosotros decíamos que es el Evangelio para los avanzados, como dice el cardenal Martini. Ahora nosotros queremos ya entrar en este último capítulo del Evangelio de San Lucas. Ciertamente que con esto no estamos absolutamente terminando nada, sino que estamos comenzando, estamos gateando en nuestro estudio bíblico sobre el mensaje maravilloso, hermoso que el Señor nos regala a través de los autores sagrados, a través del Evangelio de San Lucas. Vamos a iniciar leyendo un poco este capítulo 24, la resurrección y la ascensión. Son dos elementos que aquí vamos a encontrar en el capítulo 24. La resurrección de Jesús y la ascensión. Terminará justamente con la ascensión de Jesús. Lleva Ojoma, pero tiene toda una teología también, el de la ascensión. Recordemos que una de las características dentro de la teología del Evangelio de San Lucas era, a propósito, por decirlo de esta manera, era el hecho de que Jesús se va al cielo para que la comunidad ahora se haga responsable del accionar, de la construcción del reino de Dios. Bueno, todo esto vamos a ir encontrando desde la resurrección que es la fuerza central e importante de todo cristiano. Es lo que sucede con Jesús y es el misterio más grande que nos induce también a nosotros como cristianos a vivirlo. Es decir, tenemos que ser seres resucitados. Y nos vamos a dar cuenta que la resurrección no es simplemente una reanimación entonces del cuerpo. Algunas veces podemos pensar, sí, resucitó en el sentido de volver a levantarse, nada más en cuanto que al cuerpo, a lo físico, a lo material. No es eso lo más importante. La resurrección es el vivir la dignidad del hombre, es decir, mirar hacia adelante. Es lo que el Señor nos pide. Vamos a mirar entonces desde el capítulo 24, 1 hasta el 53. Y luego esto continúa también porque Lucas, en su teología, estamos estudiando la teología de Lucas, continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto lo encontramos también en el capítulo 1, del 1 al 11.
resumiendo la vida de Jesús en el comienzo del libro de los Hechos. ¿Cómo comienza este resumen? Teófilo, he dedicado el primer libro a las cosas que Jesús realizó y enseñó hasta el día en que instruyendo por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado al cielo, ¿verdad? Fue elevado. Aquí entonces está lo importante. Esto es lo que se nos presenta y es la teología siempre de Lucas, y estamos en todo caso en este segundo tomo de lo que él presenta y que nosotros le llamamos Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Lucas, cuando divide su teología, lo divide en tres momentos, tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el creador, el dador de la vida, el dador de todo lo que nosotros encontramos que existe, el panto creator, digamos. Pero luego la segunda persona es el que redime ante el pecado del hombre. Dios se manifiesta como un papá, de cierta manera, ¿verdad? Pero encarnado, Dios que entra en nuestra historia. Y por lo tanto, en la persona de Jesús de Nazaret, nuestro hermano, se hace hombre, se hace Adamá, se hace como nosotros, pero para caminar a nuestro lado, y nos redime a través de la cruz y la resurrección, ¿verdad? Y luego ese tercer momento que será la venida del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu que nos moverá también a nosotros para ser hombres resucitados. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Que me acreditan como embajadora. Patricia Araya Gutiérrez presentó sus credenciales al Papa Francisco para convertirse oficialmente en la nueva embajadora de Chile ante la Santa Sede. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Encantada. Sea bienvenida. Muchas gracias. La nueva embajadora recibió junto a su marido y sus 3 hijos los regalos del Papa, como los textos más significativos de su papado. Las más conocidas son sobre el clima, el ambiente y sobre la fraternidad humana. Su encuentro se produce pocos días después de que Óscar Muñoz, ex sacerdote y alto ayudante del arzobispo de Santiago, fuera declarado culpable de abusos sexuales y violación de menores. El suyo fue uno de los muchos casos de abusos que salieron a la luz en todo Chile, poco después de la visita del Papa Francisco al país en 2018. Buenos días. Buenos días. Y disculpe que lo hice, pero se me atrasó. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia de España, visitó al Papa Francisco. Le regaló unos plátanos de La Palma, isla que sufrió una devastadora erupción volcánica en 2021. Es la producción de la isla que se vio afectada. Y ahora el plátano de Canarias tiene una fama mundial. El plátano de La Palma tiene un valor para ellos incalculable. Le llevó también azafrán de Villafranca de los Caballeros, el pueblo de la mujer y el padre del ministro. Presumió ante el Papa de que era el mejor del mundo. Y aceite de oliva de 2 cooperativas de Jaén, en Andalucía. También una réplica de las cantigas de Alfonso X. Hechas por un taller de patrimonio nacional que lo forman desempleados, jóvenes desempleados. Y lo han hecho expresamente para usted. El ministro hizo hincapié en las historias que el volumen cuenta sobre Toledo, donde en la Edad Media convivían pacíficamente las 3 grandes religiones. Por su parte, el Papa le regaló una escultura sobre la paz y le explicó los detalles de sus textos más famosos. La más conocida son Fratelli Tutti y Laudato Si, ¿no? La que no se conoce tanto es Querida Amazonia, pero es como con Laudato Si sobre el ambiente. Francisco también le explicó a Félix Bolaños el diálogo que mantuvo con el gran imán de Al-Azhar y que fue la semilla de su encíclica Fratelli Tutti. Este fue el origen y de aquí yo seguí reflexionando y saqué Fratelli Tutti. Debido a sus dolores en la rodilla derecha, Francisco permaneció toda la visita en silla de ruedas. Este año el Papa no celebrará el Corpus Christi. El anuncio de la Sala Estampa Vaticana no deja lugar a interpretaciones. El persistente dolor de rodilla que obliga al Papa Francisco a moverse en silla de ruedas es incompatible con la misa y la tradicional procesión. Técnicamente, el Papa Francisco no cancela la ceremonia, pues esta no se había convocado, pero sí es la primera vez que no participa en esta celebración anual que el Vaticano fija el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad.
Los primeros años de su papado, el pontífice presidía una misa en la explanada de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, pero ya antes de la pandemia decidió trasladar la Eucaristía a una parroquia de la periferia romana. El pontífice también ha tenido que renunciar, siempre por razones de salud, al viaje previsto para 1 de julio a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La pregunta ahora es si sus médicos le desaconsejarán participar en las otras 2 grandes ceremonias previstas este mes de junio. El sábado 25 para cerrar el Encuentro Mundial de las Familias y otra el 29 de junio, fiesta de San Pedro, para bendecir los palios de los obispos metropolitanos nombrados el último año. El Papa se reunió con una delegación de los Padres Blancos. Están en Roma celebrando su capítulo general y rezan para que la salud de Francisco mejore y pueda viajar a África. Santo Padre, abbiamo accolto con gioia l'annuncio di una visita di Sua Santità nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan, dove sono presenti i nostri confratelli. Continuiamo a pregare affinché questa visita abbia luogo in un futuro molto prossimo. Por su parte, Francisco se disculpó ante ellos por cancelar el viaje. Purtroppo, con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e sul Sudan. In effetti, alla mia età non è così semplice partire in missione, ma le vostre preghiere e il vostro esempio mi danno coraggio e sono fiducioso di poter visitare questi popoli che porto nel cuore. El Papa les hizo una confidencia. Anunció que el 3 de julio, cuando tenía pensado celebrar misa en República Democrática del Congo, presidirá una Eucaristía en Roma para la comunidad congolesa. Che era il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa, porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti, La Sociedad de los Misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos, fue fundada en 1868. A los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, añaden un cuarto de evangelizar África. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Lucas. Qué hermosa esta teología. Estamos ya al final del capítulo 24:1, que va hasta el final, ciertamente, que es el 53. Pero luego nosotros sabemos que la teología de Lucas continúa con Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, del 1 al 11, en que tenemos la ascensión, resurrección y ascensión. Da la impresión de que el sentido de Jesús se ha desvelado en la ascensión al Padre. Da esa impresión, ¿verdad? El sentido de Jesús se ha desvelado en la ascensión al Padre. ¿Cuándo se realiza esta ascensión? Se identifica con la muerte. Dentro de su claridad, la obra de Lucas puede ofrecer tres perspectivas. Aquí hay algunas preguntas importantes y cruciales, atención, sobre la cuestión de la resurrección y sobre la cuestión, sobre todo, de la ascensión. La resurrección como tal, ya habíamos dicho en el bloque anterior, no consiste simplemente en una reanimación del cuerpo, nada es resurrección, sino que resurrección apunta más a todo lo que significa lo espiritual. El hombre que resucita, el hombre que llega a entenderse a sí mismo, es la dignidad del hombre, la dignidad de toda la humanidad, todos que apoyamos y que procuramos ese reino de Dios, el mundo de Dios. Y desde aquí nosotros podemos entender que este es el significado de la resurrección y luego la ascensión, el hecho de subir al cielo. Un Jesús que va, pero es la comunidad la que queda. Por eso da la impresión de que el sentido de Jesús se ha desvelado en la ascensión al Padre. ¿Cuándo se realiza esta ascensión? Decíamos, se identifica con la muerte. Dentro de su claridad, la obra de Lucas puede ofrecer tres perspectivas. Primero, como hemos visto, la muerte de Jesús se ha interpretado de algún modo en forma de subida al Padre. La muerte de Jesús. Al Padre se entrega el Jesús que agoniza. El hoy de su muerte es Pascua y ascensión para el bandido que le ruega. Imagínense, ese que está crucificado. Entonces, se ha interpretado de algún modo en forma de subida al Padre. Es lo que nosotros pensamos siempre enseguida, la muerte de Jesús y luego ya que sube al Padre. Y al Padre se entrega el Jesús que agoniza. Un Jesús que sufre, un Jesús que está agonizando. El hoy de su muerte es Pascua y ascensión para el bandido que le ruega. El bandido que le ruega. Entonces, esta versión, decíamos, siempre vamos a encontrar aquellos que aceptan y aquellos que no aceptan. Sobre todo el hecho de aceptar de que Él es Hijo de Dios. Si verdaderamente eres el Mesías, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, ¿verdad? Es muy fácil pedir y que Dios haga todo eso. Pero es una tentación al mismo tiempo, si tú eres Hijo de Dios. Él siendo igual, ¿verdad? Continúa. Él siendo Dios no se deja vencer por esta tentación del mal ladrón. Continúa por la redención del hombre. Podemos ver con claridad en la obra de Lucas tres perspectivas. Primero, la muerte de Jesús se ha interpretado de algún modo en forma de subida al Padre. Siempre. En forma de subida, Jesús que sube al cielo. Al Padre se entrega el Jesús que agoniza. Deñan de Yara Pepe, a llevar ahí. Entonces estamos con Jesús que está agonizando prácticamente. Le entrega al Jesús que agoniza. El hoy de su muerte es Pascua y ascensión para el bandido que le ruega. Al mismo tiempo es Pascua y redención. Para alguien que verdaderamente entonces se pone las pilas y dice, bueno, Señor, yo quiero cambiar. Por eso te dice el bandido que le está rogando, pero le está rogando, le está pidiendo, Señor, acuérdate de nosotros cuando tú estés en tu reino, o acuérdate de mí cuando tú estés allí en el reino.
Eso es lo que le está gritando aquí el otro, ¿verdad? El buen ladrón. Dice, no tienes temor de Dios, nosotros sufrimos por nuestras culpas, pero no ha hecho nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas a establecer tu reino. Un segundo momento es Pascua y Ascensión están unidas al final del Evangelio. Pascua y Ascensión, ¿se dan cuenta? Pascua y Ascensión. Crucial, fundamental, elemental. Están muy unidas estas dos realidades, este misterio. Su misterio abarca solo un día. En ese día van las mujeres del sepulcro. Se admiran los de Emaús, le ven todos en Jerusalén y finalmente, recordando la promesa del Espíritu, Jesús asciende al cielo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad
a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo final, capítulo 24, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Y mirábamos algunos puntos esenciales. El primero era, como hemos visto, la muerte de Jesús se ha interpretado de algún modo en forma de subida al Padre. La forma de interpretar, y casi siempre. Al Padre se le entrega al Jesús que agoniza. El hoy de su muerte es Pascua y ascensión para el bandido que le ruega. El segundo elemento es Pascua y ascensión están unidas al final del Evangelio. Al final del Evangelio, la Pascua, la resurrección y el subir al cielo. Su misterio abarca solo un día. En ese día van las mujeres al sepulcro, se admiran los de Emaús, le ven todos en Jerusalén y finalmente, recordando la promesa del Espíritu, Jesús asciende al cielo. Jesús asciende al cielo. Entonces, todos estos elementos. Se está haciendo un resumen, ¿verdad?, de estos misterios. Misterios fundamentales y elementales que la Iglesia, la comunidad cristiana, estaba reflexionando en ese inicio, ¿verdad?, después de esta experiencia tan fuerte con Jesús de Nazaret, en donde van entendiendo, aquí se ha cumplido verdaderamente lo que Dios había prometido en todo este caminar del Antiguo Testamento. Entonces, Pascua y Ascensión unidas al final del Evangelio. Pascua y Ascensión, unidas. Su misterio abarca solo un día. En ese día van las mujeres, ¿verdad?, al sepulcro. Se admiran también los de Emaús. ¿Por qué? Porque van caminando. Ahí se encuentra con Jesús. Le ven todos en Jerusalén. Y finalmente, recordando la promesa del Espíritu, Jesús asciende al cielo. Es el segundo elemento. Ahora el tercero. Finalmente, entre la muerte y la presencia salvadora a la derecha de Dios Padre, ha situado el libro de los Hechos, los 40 días de las apariciones y el testimonio. Hechos de los Apóstoles nos presenta los 40 días. 40 días también, atención, el número 40 siempre en la Biblia
significó qué cosa. Y los 40 días ha significado para la Biblia toda una generación. Para la Biblia, los 40 días ha significado, como nosotros podemos entender, el esfuerzo humano al final de cuentas, ¿verdad? O sea, somos nosotros mismos que hacemos un esfuerzo diario, 40 días, 40 noches, 40 años por el desierto, 40 días de lluvia, es decir, todos los elementos que nos tienen que hacer pensar y que nos tienen que hacer entender lo fundamental que es el camino de la vida cristiana, que no es todo, como yo suelo decir, un dulce de leche, un pan, me va a mandar tranquilo, tereré. No, aquí hay elementos que llama más bien al compromiso diario. Entonces, la muerte y la presencia salvadora a la derecha de Dios Padre ha situado el libro de los Hechos en los 40 días de las apariciones. 40 días. Todo un esfuerzo continuo. Todos los días. Toda una generación. 40 días. Y luego también en ese testimonio que se da de su resurrección, de su presencia, nuestra existencia. En ellos se asienta nuestra iglesia. En esta realidad se asienta la iglesia. Jesús prueba a los apóstoles la fuerza y realidad de su victoria y les instruye sobre el reino. De nuevo, para acentuar, para subrayar, Jesús prueba a los apóstoles la fuerza y realidad de su victoria y les instruye sobre el reino. Les instruye, les muestra. Esta es la prueba. Aquí no podemos detenernos en detalles. No podemos afirmar que a Lucas no le importa el tiempo material, el dato externo de una historia. Muestra el sentido de Jesús y para hacerlo emplea diferentes esquemas y maneras de expresarlo. Ese sentido es lo que aquí nos interesa. Y claro, aquí entonces no es simplemente un sentido material que Jesús viene, hace, realiza de nuevo. 40 días es más bien, es la fuerza generacional, 40, toda una generación, toda una nación, toda una familia, toda una vida que tiene que entusiasmarse con la presencia de un Jesús que está continuamente. Entonces quiere decir, 40 días significa que Jesús resucitado está con nosotros. Jesús resucitado nos anima, nos fortalece. Bueno, entonces no detenernos en ciertos detallecitos simplemente. Y por eso decíamos, no le importa el tiempo material, el dato externo de una historia. Y porque justamente su presencia es una presencia espiritual, es una presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En vida tenemos que sentir esa fuerza de Dios. Y entonces, incluso, ¿se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles está cuando se van al Monte de los Olivos, ya ahí al final, y es donde le preguntan, es ahora cuando vas a restablecer, le preguntan. Después de haber dado, etcétera, etcétera, las instrucciones, después de su pasión Jesús manifiesta. Después les dijo, yo los he anunciado, porque Juan bautizó. Bueno, que no se alejaran de Jerusalén, también le dio la promesa, bautizó. Y ahí en el versículo 6 llegamos y dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. Nunca vea. Estamos mirando en un aspecto muy material entonces, ¿verdad? Entonces preguntamos, miramos, sin embargo, la animación de Jesús resucitado es ahora que nosotros seamos
los restauradores. Nosotros seamos los animadores. Aupeanango uñandea lleva peñan de yara tumaranga tuñan de mombarete mi hangua. Ñandemo puno ni hangua ya pues hangua peipona mía de la pichacuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, y hoy estamos leyendo desde el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, 1, 4, y luego los versículos 9 al 18 y luego el versículo 20. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día de sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor.
Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el alto sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Y así entonces se le presenta a Joás, el nuevo rey, que fue salvado. Pero cómo el Señor actúa y cómo el Señor entonces vuelve a darle la gracia, nada más y nada menos que a la dinastía de este reinado que el Señor había prometido, que nunca tendrá fin. Y esta es nuestra historia, queridos hermanos. Tantas veces queremos liquidar, tantas veces queremos que desaparezca el nombre de alguien. Pero sin embargo, el Señor tiene sus designios. Lo importante es que el Señor nos cuida, el Señor nos protege, en la medida en que nosotros también, queridos hermanos, hacemos, vivimos y cumplimos la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San
Lucas, y ahora ya casi al final, el último. Y mirábamos los elementos que nos ayudan de la resurrección y al mismo tiempo también de la ascensión. Hablábamos anteriormente diciendo que cuando ellos preguntan y quieren saber si es ahora que se va a restaurar, le dicen, es ahora que vas a restaurar, Señor, el reino de los cielos. Y sin embargo, Jesús va a apuntar simplemente al aspecto espiritual con su respuesta. Dice, no les corresponde, no les corresponde a ustedes tampoco, sino que solamente Dios es el que sabe. ¿Por qué dice esto? Porque es como una gran interrogación para nosotros. Una gran interrogación, ¿sí? Una interrogación ahí que se nos queda añade ya emba. Ella la añade con amba y con aña respondeta. Y es muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque primero luego se la restauramos. Ahí vea. Shenda y vean. Ustedes van a restaurar. Son ustedes los que tienen que restaurar. Bueno, y entonces si somos nosotros los que vamos a restaurar, entonces ahí viene en nuestra ayuda, dice, la fuerza del Espíritu. Y aquí viene lo más importante. Apuntamos la resurrección como elemento espiritual, no como un elemento simplemente material de reanimación de un cuerpo, sino que el elemento fundamental es la fuerza del Espíritu que nos reanima, que nos da fuerza, añadimos de hacer algo, de dejar algo, de servir verdaderamente a la comunidad. La resurrección de Jesús se concretiza en un tiempo de testimonio. Se concretiza la resurrección. Del aspecto bien espiritual de lo que yo veo, de lo que yo siento, de lo que yo sé, es decir, nosotros tenemos que encarnar la fuerza del Espíritu, encarnar en esta realidad. ¿Y qué es lo que nos dice justamente? Entonces nos dice que la resurrección de Jesús se forma sobre el enigma del sepulcro abierto. Este enigma que tenemos nosotros se formula sobre este enigma, el sepulcro abierto. ¿Por qué será esto? Y porque justamente es lo que a nosotros nos impacta y decimos, pero ¿cómo? No está aquí, ha resucitado, no está aquí. Y después San Juan explica mejor, porque viste que es un enigma. Entonces dice, no, pero a él lo robaron, le robaron. Entonces te explica, no, ahí estaba el lienzo con que cubrían el cuerpo, estaba bien dobladito, bien. La otra, la sábana, estaba bien dobladita ahí, todo en una parte. Quiere decir que aquí es una forma de decir, no es que vinieron aquí unos ladrones y salieron corriendo, pitando, no, está todo bien ordenadito, todo. Quiere decir que aquí hay algo mucho más que eso. Un aspecto trascendental que significará justamente la resurrección, una vuelta a la vida del Espíritu que vuelve, ¿verdad?, a la persona, al cristiano. Bueno, entonces, la resurrección de Jesús se concretiza en un tiempo de testimonio. En Boazana, en el testimonio, Jesús muestra que está vivo. Dirige a sus creyentes al misterio del Espíritu. De ese modo, la subida al Padre no será una victoria en solitario. Es plenitud de un camino en el que toman parte sus súbditos. No será una victoria en solitario, en plenitud en un camino, sino que aquí más bien entonces nosotros vemos que es plenitud de un camino en el que toman parte también sus discípulos, es decir, aquí entramos todos nosotros, entra la comunidad. Esa es la verdadera resurrección. Ustedes saben que incluso cuando leemos, estudiamos y procuramos entender todo lo que significa el fenómeno de la resurrección, Antiguo Testamento no te habla así explícitamente y abiertamente de resurrección. Pero sin embargo después vamos entendiendo. Por ejemplo con Ezequiel, cuando te habla de una resurrección, pero en el sentido de que
los huesos secos, que después van tomando tendones, se van moviendo, se van uniendo, van tomando carne, etcétera, etcétera. Esa es una resurrección, pero no simplemente una resurrección, como decíamos, corporal, o una resurrección material, sino que aquí encontramos lo esencial y fundamental, que es la resurrección del espíritu. Ñandejina la ya resucitada. Ñandela ñandekene, ñandela ñamoyara peiponamia ñandereko ebemuana. La resurrección se formula sobre el enigma del sepulcro abierto. Llegan las mujeres y no entienden. El vacío de la tumba se les vuelve una aporía imposible de aclararse. No hay fuerza e inteligencia humana que se atreva a reconciliarla. No hay fuerza, inteligencia humana que se atreva a reconciliarla, a removerla, a sacarla, a hacer algo diferente, ¿verdad? No hay fuerza. Y sin embargo, la respuesta que dirige Dios es bien clara. Junto al sepulcro hay 2 varones, son la voz del cielo. Ellos son los que explican verdaderamente. ¿Y cómo lo explican, queridos amigos? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea al afirmar que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando este tema sobre la resurrección, que es elemental y fundamental para cada uno de nosotros, porque es el centro de nuestra fe cristiana. Queridos amigos, les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.